Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Acá estamos nuevamente en esta tarde de Shabbat compartiendo con ustedes la porción de la Haftará, la porción de la sección de los profetas para este Shabbat, para esta semana. Tenemos una Haftará re interesante, como siempre. Siempre hay momentos donde la palabra nos va a motivar, la palabra nos va a encender una chispa para allí darnos claves y darnos muchas herramientas para llevar adelante todo lo que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros y para hacer en esta vida. Así que muy interesante la porción de la sección de los profetas para este Shabbat. La verdad que es muy conocida, pero en esta ocasión me ha llamado mucho la atención muchas cosas que quizás en otros momentos no la tenía muy presente o no la había visto desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva. Así que quiero compartir con ustedes la Haftará para el día de hoy, obviamente de la porción Pinhas, que conocemos, o Fineas, como se conoce en las Biblias que no son hebreas, ¿no? Entonces, el nombre de Fineas, o el hijo de Eleazar, nieto de Aarón, es Pinhas. Y esa es la porción, la parashá de esta semana. La Haftará Pinhas corresponde al libro de Primera de Reyes, vamos a tomar un versículo del capítulo 18 y vamos a centrarnos en el capítulo 19. Y obviamente ustedes saben de quién vamos a hablar, y es de Elías y su contexto en los días de Acab y Jezabel. Seguramente ya en su mente vinieron un montón de cosas, ya sé que va a hablar de esto, de lo otro y de lo otro. Bueno, quiero presentarles una idea, algunos pensamientos quizás un poco diferentes a lo que venimos trabajando o se conoce como el espíritu de Jezabel y todo lo que conocemos. Quiero centrarme en más que nada en Elías, no tanto en lo que estaba... lo que tiene que ver con Jezabel, aunque vamos a hablar un poquito acerca del contexto, porque siempre es bueno poder centrarnos o posicionarnos. Yo siempre digo, para llegar a la Haftará, a lo que específicamente nos toca, necesitamos ver de qué se trata. Aunque, vuelvo a decir, en este caso, para la sección de los profetas de hoy, para esta Haftará, es bastante conocida, diferente de otros que a veces nos tocan estudiar, como la parashá anterior, la Haftará anterior, era de Miqueas y necesitábamos adentrarnos un poquito en el contexto. Pero para esta ocasión lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es necesario saber qué es lo que estaba ocurriendo, cuál era la situación de Israel en ese momento, y de esta manera vamos a poder llegar a nuestra Haftará y entender específicamente qué es lo que estaba sucediendo y por qué vamos a centrarnos en Elías y qué es lo que va a suceder. Entonces, primeramente, tenemos que entender que de quién vamos a hablar, del rey Acab, de Jezabel y de Elías. Tenemos que saber que tenemos un pueblo, el pueblo de Israel, que venía de un tiempo donde les va a venir bastante bien todo lo que va a proponer Jezabel. Y vamos a ver por qué. Entonces, el pueblo en los tiempos de Elías es un pueblo que digamos que está un poco seducido por el nuevo culto que se va a introducir, que es a Baal. ¿Por qué digo esto? Porque antes el pueblo viene de esta separación del reino del norte, el reino del sur, cuando Jeroboam lo que va a hacer es hacer como ese muro, esa separación entre Judá e Israel. Estamos hablando del pueblo, ¿no? No estamos hablando de pueblos paganos, no estamos hablando, y esto si quiere en algún momento puede reforzarlo, ir a la escritura. Tenemos videos igual que hablamos un poquito acerca de la casa de Israel, la casa de Judá, qué pasa con esta separación o división, qué es lo que pasaba con Roboam, qué pasaba con Jeroboam. Bueno, el pueblo viene de esta situación. O sea, si nos vamos más atrás al contexto en el que vamos a tocar hoy, tenemos que entender que el pueblo, y más que nada la casa de Israel, ya viene de una separación, alejándose un poco más de la instrucción del Padre, con Jeroboam introduciendo en el 8º mes las festividades, cuando en realidad las festividades son en el mes, hablando específicamente de las
convocatorias del séptimo mes, ¿no? Entonces él va a llevar de las convocatorias del séptimo mes al octavo. Entonces ahí ya empieza la casa de Israel como a ir perdiendo de foco, ¿no? Perdiéndose, entendiendo de lo que ellos venían haciendo, según la escritura, empiezan a hacer las cosas en otros momentos. Y a esto le agregamos un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Jeroboam es poner a cualquier persona a hacer el servicio. O sea, los levitas eran levitas que no eran realmente los que tenían que trabajar en el servicio. Entonces, porque estos están en Judá en el trabajo, ¿no? Lo que tenían que hacer en el templo. Entonces, ¿qué va a suceder? Encontramos un pueblo que viene de todo esto. Ahora, a esto le agregamos al rey Acab, a Jezabel, y Jezabel con su intención, que sabemos no es la mejor, no es que solamente era hacer una alianza y estar todo en paz, sino que Jezabel va a ir más allá, y lo que va a hacer es como no respetando la cultura ni la adoración al Dios verdadero, sino que lo que va a hacer es que ella quiere introducir, porque es una manera así de gobernar, de tener el poder, es introducir el culto a Baal en Israel. Entonces, obviamente, es como decir, ¿cómo? En mi misma casa venís a querer poner reglas, ¿no? Es una cosa así. Entonces, esto es lo que va a hacer Jezabel, y obviamente no pide permiso, no está diciendo me parece, podría ser una buena propuesta, podría ser algo interesante, que podrías hacer, ¿qué te parece que en vez de adorar solamente a Adonai, ahora estemos introduciendo el culto a Baal? No está diciendo esto. No está diciendo me parece, no está diciendo es una buena opción, está diciendo esto se va a hacer. Ahora se va a introducir. Recuerden que ella va a venir con toda la gente que ella ya traía, ¿no? Esos profetas que estaban dedicados al culto a Baal, y obviamente va a ser muy fuerte toda esta, ¿cómo diríamos? Esta imposición, porque no es una opción, sino que ellos van a imponer ese culto a Baal. Hagamos un parate aquí, antes de continuar detenidamente ya en la Haftará. Veamos de qué se trata la porción y cómo la conectamos con nuestra Haftará, ¿no? Con la sección de los profetas para hoy. Voy a tomar un poco de agua y continuar. Entonces, la porción de esta semana es la Parashá Pinhas. Pinhas, como decía, el nieto de Aarón, el hijo de Eleazar. Nuestra porción comienza casualmente diciendo que hay una recompensa para Pinhas, porque en la porción anterior, en la porción Balak, en la Parashá Balak, termina la porción con el acto, podríamos llamarle heroico, podría ser una gran idea para Hollywood, acerca de un acto heroico. O sea, se puede convertir en héroe Pinhas y podemos tener un nuevo héroe, podríamos decir así. Entonces, porque lo que va a hacer Pinhas es detener la plaga en Israel, detener el problema, ¿no? El problema que se estaba suscitando a causa de que muchos en el pueblo se habían dejado seducir por las moabitas y así introducir. Primero era un problema porque estaban ellos fornicando con las mujeres moabitas, pero esto va a traer, después desencadenar obviamente idolatría, porque van a ser llevados, van a ser introducidos a la adoración a los dioses, quiera o no es así. Por eso vemos la continua repetición de Dios en la instrucción diciendo que no te juntes, que no te mezcles con los pueblos paganos, no tomes mujer de allí. ¿Por qué? No solamente por la persona, o sea, no tiene que ver por la persona, sino por lo que esto significaba. Era incluir una mezcla, era entrar y mezclarse con aquellas personas que tenían otra forma de pensamiento, y creo que Dios sabía muy bien que ellos iban a ser arrastrados al culto de estas mujeres, y no, obviamente ellos iban a traer a la mujer a adorar a Adonai. Entonces es muy interesante esa aclaración, porque esto es lo que está sucediendo. Entonces la porción Balak, la porción anterior, termina con esta situación de que lo que está haciendo Pinhas es detener esa plaga
por causa del pecado con las moabitas, entonces ahí es donde se ve manifestado el celo, la importancia de la acción de Pinhás en ese momento muy interesante. Ahora, Fineas, era el hijo de Eleazar, pero era nacido en Egipto. Entonces a él no le correspondía el sacerdocio, porque dice que los que nacieran en el desierto iban a estar trabajando en el servicio. Pero por causa de su valentía, por causa de ese celo, por defender a Adonai, por defender entonces la causa, lo que va a pasar es que en esta porción comienza nuestra porción, y se lo voy a leer, la Parashá Pinhás, en el capítulo 25 de Números, va a comenzar diciendo, versículo 10, capítulo 25, versículo 10, y dice, Adonai habló a Moisés que transmita, dice, Pinhás, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa, evitando que yo en mi celo los extermine a los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que Dios está diciendo, acá hay algo muy interesante. Y lo muy interesante es que en realidad el acto de Pinhás fue tremendo. Detuvo lo que yo iba a hacer con los israelitas, porque detuvo la plaga. De hecho, murieron muchas personas. Y luego en el versículo 13 dice que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio en mérito de haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación para los israelitas. Entonces, el israelita que murió, y bueno, ahí empieza a hablar. Entonces, lo que vemos es que lo que va a otorgar, y el versículo 12 lo dice, por eso dile que le otorgo mi pacto de paz o mi pacto de shalom. Lo que va a suceder es que Pinhás, con esta acción, va a ser incluido en el sacerdocio cuando él no estaba incluido dentro del servicio como Kohanim. Muy interesante esto. Entonces, es bueno destacarlo porque ahora vamos a ver que en la Hafdará, en el caso de Elías es ese Pinhás que va a hacer un acto heroico, por decir así también, que también va a defender la causa de Adonai en el momento donde Jezabel está imponiendo ese culto a Baal, y obviamente vemos a un rey tranquilo, un rey que no le importa lo que está sucediendo con Israel. Acá lo importante era su posición, su fama, todo lo que él, el poder, todo lo que él estaba haciendo como rey. De hecho, sabemos que los profetas hablaban lo que él quería escuchar y para él estaba todo bien. Sin embargo, Elías era como esa molestia, porque Elías siempre estaba hablando algo contrario. Lo que le parecía que estaba buenísimo para acá, resulta que Elías estaba diciendo no es tan así. ¿Por qué? Porque las cosas no se están haciendo correctas, y de hecho Elías lo que va a hacer es nuevamente retomar y reafianzar, y esto quiero que vayamos por favor un poquito más al contexto, a lo que está sucediendo, para entender el trabajo de Elías, para entender lo que sucede en nuestra Hafdará y cómo va a terminar esta situación. De hecho, a partir de ahora lo que vamos a plantear, en lo que les decía, quiero plantear este pensamiento, esta idea, es el mismo patrón que sucede en nuestros días, que ha sucedido en diferentes generaciones. Dios siempre levanta un Elías y siempre hay esta condición en el pueblo, en la que vamos a ver en esta ocasión. Entonces encontramos en el reino del norte, vamos a encontrar en lo que se le llama la casa de Israel, donde ellos ahora están yendo por un camino que no es tan correcto, y esto se da en los tiempos, vuelvo a decir, en el siglo más o menos, en el siglo X, o podríamos decir en el 900 y entre el 100 antes de Mashiach, ¿no? Es importante estar situados en esto. Entonces, ¿quién es Acab y Jezabel? Lo que van a hacer ellos es en Samaria, en medio de una decadencia, porque acá recordemos, si Elías está siendo levantado con una asignación muy particular, es porque realmente la condición del pueblo no era la mejor. Digamos,
Podríamos estar, digamos, diciendo que el pueblo intentaba, quería, muchos sí querían, pero lo que encontramos es que la cosa se va poniendo cada vez peor. ¿Qué queremos decir con esto? Es que cuando el pueblo aún tenía una esperanza, cuando había solución, introducir el culto a Baal, digamos, por medio de Jezabel, fue lo peor que le pasó al pueblo. Entonces encontramos que había una decadencia espiritual y obviamente esto estaba como dominando al país. Acab obviamente estaba interesado solamente en sus cuestiones, en sus cosas, y obviamente hasta Acab estuvo de acuerdo con entregar los becerros y demás para el culto de Baal. O sea que lo que está haciendo el mismo Acab, el rey de Israel, está destinando las ofrendas para ser entregadas, en vez de ser entregadas a Adonai, ser entregadas al culto a Baal. Aunque sabemos que también eran entregadas, estaba funcionando obviamente el trabajo de entregar las ofrendas a Adonai. Nos encontramos entonces con un momento donde Jezabel empieza a perseguir a aquellos, y para esto tenemos que entender que el contexto no era el mejor en los tiempos de Elías, del pueblo de Israel, no era el mejor, venía en decadencia, pero vamos a ver qué tipos de personas había en Israel, con cuáles se va a encontrar, cuál va a ser el trabajo de Jezabel en esos grupos y cuál va a ser el trabajo de Elías. Si nosotros sabemos a qué grupo perseguía Jezabel, vamos a entender cuál es el grupo en el que viene a trabajar Elías, ¿no? Pongamos esto en claro. Primero, tenemos 3 grupos que se encuentran allí en los tiempos de Elías en Israel durante el reinado de Acab y de su esposa Jezabel, una mujer que obviamente no era del pueblo, que va a introducir el culto a Baal. Esto lo podemos encontrar en el libro de Reyes, ustedes pueden leer toda la historia, el por qué, qué pasó, qué no pasó. No es nuestra asignación ahora, pero sí más o menos les voy contando. Primero, tenemos aquellos que estaban totalmente ya entregados al culto a Baal, porque Jezabel hizo un buen trabajo, por decir así, entonces con los profetas que tenía y demás, ya tenían personas del pueblo que se asimilaron, si podemos usar esa palabra, que se fueron, que se pusieron del lado de Jezabel y se entregaron totalmente al servicio o al trabajo de la adoración a Baal. Entonces entendamos un poquito qué significaba esto, y esperen un momentito, vamos a ir por acá. Lo que va a hacer Jezabel, entonces ya introducir ese grupo, y qué es lo que hacía, en qué consistía esa adoración a Baal, qué es lo que hacían estas personas. Recordemos, tengamos en mente que era Jezabel junto con los profetas de Baal y las personas que estaban de su lado en esta adoración a Baal, incluyendo a los israelitas que se habían entregado al 100% a este culto. Lo que ellos hacían eran, dentro del servicio Baal, eran las orgías desenfrenadas y el sacrificio de humanos, específicamente de niños. En eso consistía el servicio a Baal. Entonces, tengamos presente que era el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno que se había asimilado, y este es el grupo donde no había pensamiento, Dios, estamos haciendo algo mal delante de Dios. No, ellos ya estaban convencidos, totalmente influenciados por Jezabel, y ya sabían que su definición era que ellos iban a servir y estaban totalmente introducidos al servicio a Baal. Eso es muy importante tenerlo presente, porque sucede en otra generación, en otros momentos del pueblo, donde el pueblo se ha perdido totalmente y el israelita está sirviendo en el culto a estos dioses y lo hacen totalmente. No están pensando si están haciendo mal, qué hago o qué no hago. No. Hablemos de los que ya están definidos. Ahora, vayamos a un segundo grupo. El segundo grupo es lo que yo les llamo a los del medio. El segundo grupo es los que están siendo convencidos por Jezabel y por este servicio y este culto a Baal, y obviamente aquellos aún israelitas que ya estaban practicando, diciéndoles, mirá, nos vino re bien dejar al verdadero Dios, dejar a Adonai y seguir el culto a Baal.
Pero también estos del medio, los que se les llama el segundo grupo, también están viendo que no está mal, o sea, que no les conviene, en otras palabras, o quieren seguir adorando a Adonai, pero también les está fascinando, por decir así, usar una palabra, les está gustando el culto a Baal. ¿Qué quiere decir? El grupo del medio o el segundo grupo, encontramos un grupo donde no está definido, donde es el llamado sí y no, el quiero y no quiero, o el grupo llamado, como encontramos en Apocalipsis, el tibio, el que le parece uno y que también le parece el otro, el que le parece bien quedar bien con Jezabel y el culto a Baal, y el que le parece bien también quedar bien con Dios y decir, bueno, queremos la bendición de los dos, queremos la bendición de las cosechas, la bendición de la familia, todo, de los dos lados. Vayamos por ahí. ¿Por qué este grupo es complicado, no? Porque recuerden que en el caso del primer grupo, los que estaban totalmente entregados al culto a Baal, principalmente ellos estaban haciendo sus ofrendas porque decían que Baal era el dios de la lluvia, el que iba a proveer esa lluvia. Por esto que encontramos en nuestro contexto de la Haftará, del capítulo que nos toca para hoy, encontramos a un Elías que está orando para que esa lluvia se detenga. Entonces ellos están en una aparente crisis. ¿Por qué? Porque si están entregando ofrendas a Baal para que haya lluvias, pero resulta que esto se detuvo. Pensemos un poquito en todo esto, tratemos de tener todo esto en mente para entender lo que está sucediendo en la Haftará de nuestro Shabbat de este día. Entonces tratemos de entender eso. Lo que está sucediendo es que encontramos a un pueblo que está haciendo ofrendas a Baal para que no cesen las lluvias, para que haya provisión de alimentos. El grupo del medio o el segundo grupo es el que dice, no, mejor ofrendemos a Dios, a Adonai, y ofrendemos a Baal para que tengamos la bendición de los dos. Pero encontramos dentro de Israel, y espérenme un poquito, encontramos también un tercer grupo. Entonces estamos hablando que hay tres grupos encontramos dentro de Israel. Los primeros, totalmente asimilados y entregados a Baal. El segundo grupo, un grupo que está entre el sí y el no, en las medias, ¿no? El que sirvo a Adonai, pero también sirvo a Baal. Y el tercer grupo, ese es aquel remanente, aquellos pocos que están totalmente entregados a Dios y haciendo fuerza y diciendo, no me parece estar a medias y menos me parece estar de este lado. De hecho, en la porción Pinhás, de la parashá de nuestra semana, vemos que la recompensa de Pinhás es porque él se encuentra dentro del tercer grupo diciendo, estos decidieron ir por lo que están haciendo, de dejar a medias su trabajo y servir, en otras palabras, a los dioses y mezclarse con los demás grupos, por eso van a ser seducidos y mezclarse con las moabitas. Pinhás es aquel que está, en mi opinión, es el grupo, el tercero, estoy relacionándolo con los tiempos de Elías, pero también en los tiempos de Moisés, porque en cada generación pasa lo mismo, está el mismo patrón, que encontramos personas que están bien definidas en la adoración a Dios, pero hay otras que están totalmente definidos, que se van a ir para el otro lado, que no quieren saber nada, y vamos a encontrar el grupo del medio, como el segundo grupo, que están pensando qué hacer. Entonces Pinhás está del lado definido diciendo, no, el celo, voy a defender la causa de Adonai y esto tiene que pararse. Para mí la acción de Pinhás era también una demostración para aquellos que estaban pensando si irse con la moabita pero seguir adorando a Dios. Es como esa decisión de Pinhás pudo haber definido a muchos de quedarse del lado de Adonai o quizás a muchos definirlos de irse totalmente. Pero en mi caso, en mi opinión, yo pienso que la acción de Pinhás, como la que vemos en nuestra Haftará de Elías, es abocarse principalmente a jugársela con toda, a defender el celo de Adonai, para que el grupo que está dubitativo, que está dudando, que sí que no, se defina de una vez por todas. ¿Qué encontramos entonces aquí? Que Jezabel está imponiendo el culto a Baal. Y está tratando de convencer al grupo del medio, no a los que ya están definidos, porque esos que estaban definidos eran, por decir así, la molestia para Jezabel junto con Elías.
Los que están de su lado no, porque ya están de su lado, pero el problema está en el segundo grupo o el grupo del medio, los que no están todavía definidos y Jezabel dice, yo quiero traérmelos. Y Elías lo que está haciendo es decir, no, vengan de este lado, defínanse de una vez por todas. De hecho, encontramos la pregunta de Elías cuando está diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces al grupo que Jezabel está persiguiendo es ese grupo que no se define. Elías está hablando y está trabajando, por decir así, y haciendo una pregunta al grupo que no se define. ¿Cuál es la asignación de uno y de otro? Al grupo que no se define. ¿Cuál es el trabajo de Elías? Es como el de cada generación, Dios va a levantar personas que van a ser claves para que aquellos que no están definidos tengan una definición. De hecho, veamos lo que dice Apocalipsis y avanzamos luego con nuestra Hasdará. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Yo sé que más o menos saben a lo que estoy yendo, ¿no? O sea, 16, a la idea que estoy yendo. Pero vuelvo a decirles, en esta ocasión estoy viendo a un Elías y ahora vamos a entrar un poquito más en la Hasdará, en la porción de lo que verdaderamente toca y a lo que le está sucediendo a Elías. Entonces, hasta aquí Apocalipsis dice lo siguiente: porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios está diciendo en Apocalipsis, o sos frío o sos caliente. O sos del primer grupo que está entregado a la adoración a Baal, a los dioses, o sos del grupo que está conmigo. Pero si estás en el medio y no tenés definición, como no sos de uno y de otro, te perdés. Quiero ser suave con las palabras y con lo que estoy diciendo. Es un pensamiento, ¿no? Es una idea. Es por ende, en esta ocasión, que aquellos que están definidos, podríamos decir que estamos definidos, aún cuando el Rab Shaul dice el que esté firme, mire que no caiga. Debemos estar siempre pendientes. Pero si en nosotros está el celo y por tiempo no hemos mantenido nuestro trabajo, nuestra asignación para este tiempo, hablando, soltando la palabra, teniendo esa voz profética, es direccionada a ese grupo que no se define. Y de hecho, actualmente, como en cada generación, tenemos dentro del pueblo, no hablemos fuera, dentro del pueblo, aquellos que están que sí, que no, que sirvo y que no sirvo, que me parece, que no me parece, que hoy sí lo hago, que mañana no lo hago, que quedo bien con Dios y quedo bien también del otro lado. Tengamos cuidado, ¿no? Porque este es un gran problema, digo yo, y de hecho, después de todo lo que sucede, recuerden que Elías, y no tenemos tanto tiempo de leerlo, pero Elías en los capítulos anteriores de nuestra Hasdará, porque nos corresponde el capítulo 18, vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes y vamos a adentrarnos un poquito más a la Hasdará de la semana. Capítulo 18, versículo 46 dice: la mano de Adonai estaba con Elías, se preparó y fue corriendo delante del rey Acab hasta Israel. Si no me equivoco, estamos... y luego va a venir Primera de Reyes, capítulo 19, es ahí donde va a comenzar toda nuestra Hasdará. ¿Qué está sucediendo anteriormente? Elías está como Pinjas. Sacó su espada, mató a los 450 profetas de Baal, dijo acá se termina esto, o sea, para los que quieren ser introducidos o quieren estar en esta adoración, los vamos a definir, vénganse de este lado, estoy parafraseando, ¿no? Entonces se va a terminar con esto. No solamente eso, sino que Elías se mata de risa, hace descender fuego del cielo, todo esto para que muchos del pueblo, y déjenme que lo voy a buscar, quiero que lo leamos, muchos del pueblo que están en este grupo del medio se van a definir y eso son pérdidas para Jezabel, ¿no? O sea, es como decir, ahí a Jezabel le tocó su punto porque aquellos que ella estaba trabajando y que iba como trabajándolos, por decir así, iba hablándoles, iba preparándolos para que se definan totalmente el culto a Baal, Elías viene a poner ahí ese freno, entonces como viene a entorpecer los planes de Jezabel. Entonces, encontramos en el versículo, déjame
déjenme que vea un poquito, en el capítulo 18, estamos hablando que en el capítulo 18, bueno, suceden un montón de cosas, entre eso él va a orar por la lluvia nuevamente, después de que se había cesado, y está interesante las fechas y demás, todo lo que va a ocupar, pero cuando hace la pregunta Elías, capítulo 18, versículo 20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros entre dos pensamientos? Si es Adonai, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. ¿Qué está diciendo Elías? A ver, el punto es que tenemos que definir, o estás de un lado o estás del otro. Ese es el punto de Elías. Entonces, al querer definir esto, encontramos que a quien se le está hablando es al grupo del medio, al segundo grupo, al grupo que no está definido, al grupo que está pensando que sí, que no, que si lo hago, que no lo hago, que quedo bien con este y quedo bien con el otro. Quedo bien con Baal, quedo bien con Adonai. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y luego acá encontramos, y no lo quiero leer todo, pero la situación donde empiezan los profetas de Baal a armar ese altar, que no pasa nada, no hay fuego, y luego sí el altar que va a preparar Elías para Adonai es el fuego donde se consumió hasta el agua y todo el holocausto, ¿no? Y ahí queda de manifiesto que vamos al versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Adonai, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, de Jacob, ¿no? De Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Elías está puntualizando el servicio a Adonai. Elías está puntualizando de que Adonai es el verdadero Dios de Israel y no Baal. O sea, lo que está haciendo Elías es heroico, es trabajo, pero también recuerden que lo que está viviendo Elías y está haciendo por mandato de Dios es algo muy fuerte para él. Lo vamos a ver en nuestra Haftará. Entonces, quiero que veamos, dice, bueno, cayó fuego del cielo, se consumió el holocausto. Versículo 39, quiero que veamos esto, acompáñenme. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39, es donde vamos a ver lo que sucede y qué es lo que pasa en nuestra Haftará en el capítulo 19. ¿Qué está pasando? Que aquí, después de esta batalla espiritual, de este trabajo de Elías en contra de lo que Jezabel venía imponiendo y trabajando, lo que está diciendo el versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Adonai es el Elohim de Israel, Yuhebakei, él es el Elohim. Acá hay una batalla ganada. Acá el trabajo que venía haciendo Elías fue efectivo, porque aquellos que no sabían qué lugar tomar o qué camino seguir o en dónde posicionarse, se posicionan en el lugar del tercer grupo, de aquellos que son los leales a Adonai. O sea, están reconociendo verdaderamente a Adonai es el Dios de Israel. Entonces, bueno, ahí dice, entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno, y ellos lo prendieron, bueno, y pasa todo lo que pasa. Luego viene el tema de orar por la lluvia, como que se restaura y Elías está diciendo, no es Baal el Dios de la lluvia, el que les va a proveer, es el Dios de Israel, porque Dios le da la orden y está haciendo esto Elías de detener la lluvia. Ahora por el mismo Elías va a venir la lluvia, va a venir la bendición, en otras palabras, y va a dejar establecido que Adonai es el Dios de Israel, quien consumió el holocausto, viene el fuego y también viene la lluvia, viene la bendición. Entonces el grupo queda definido. Ahora, en nuestra Haftará, viene todo un trabajo interior, viene toda una situación específicamente de Elías. Y quiero que lo veamos porque esto lo podemos ver de una manera personal, individual, o también podemos ver como pueblo. Pero hasta aquí, esto es lo que estaba sucediendo. Es interesante saber que lo que está pasando en Israel es que había personas que no estaban definidas. Había personas que sí lo estaban y hay otras que estaban totalmente definidas al culto a Baal. Lo dice Apocalipsis. Si eres tibio y no frío ni caliente, frío y caliente quiere decir que hay dos grupos que están muy definidos.
Y Dios no tiene, como que no está teniendo problema con eso. Si vas a irte y vas a definirte totalmente para el otro lado, para el culto a Baal, perfecto. Pero sabemos que estás haciendo eso. Y a estos que son leales, son leales. Pero el punto es que la molestia está haciendo a aquellos que están entre que sí y que no. Entonces la asignación de Elías, y de hecho es un trabajo, como les digo, que es muy cansador y muy difícil para Elías, aunque parece muy fácil y es el profeta y Dios está con él, todo bien, pero nos damos cuenta en el capítulo 19 que cuando él está prestando atención a lo que está sucediendo, es decir, la batalla está ganada, pero ahora viene el tema, porque la batalla se ganó, Elías hizo lo que tenía que hacer, pero el versículo 19, el capítulo 19, el versículo 1 dice de esta manera. Por favor, léalo conmigo. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, para entender lo que le pasa a Elías, para entender a lo que está pasando a nosotros muchas veces y lo que estamos viviendo en nuestro interior, lo que a veces no nos damos cuenta en la condición que nos encontramos y de la cual debemos salir. Muy importante esto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Después que ganaste la batalla, Jezabel se enteró. Y vamos a ver qué pasa. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ganaste la batalla. Bueno, te envío este mensaje. Y el mensaje dice: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Pongamos esto aún geográficamente. Siempre digo que voy a preparar un mapa. El reino del norte estaba Elías. Gana la batalla, por decir así. Muchos van a ser desbloqueados, aún por la ceguera que ellos tenían, y estaban siendo influenciados por el culto a Baal, por Jezabel. Ellos van a ser desbloqueados de todo eso, y se dan cuenta por medio de la palabra y de los actos de Elías que Adonai es el verdadero Dios y que no podían estar pensando entre servir a uno y servir a otro. Entonces es una batalla ganada. Pero cuando esto sucede en el reino del norte, lo que va a hacer Elías, recibe al mensajero, porque Jezabel se entera y dice: ¿vos ganaste la batalla? Bueno, te voy a mandar un mensajero porque te voy a perseguir, te voy a matar, porque en otras palabras te metiste en mi asignación. Pero resulta que la asignación parece que era la misma. La de Jezabel era aquellos que no estaban definidos, definirlos, y Elías era los que no estaban definidos, definirlos. Jezabel quería llevarlos al primer grupo, Elías quería llevarlos al tercer grupo. ¿Era por una idea de Elías? No, era por defender el celo. Era por defender la causa de Adonai, que es lo mismo que va a hacer Pinhás en nuestra parashá, en nuestra porción, en la porción anterior, cuando hace esto, cuando los hijos de Israel, que de hecho eran príncipes, se van a ir a mezclarse con los moabitas. Y sabemos todo lo que pasó. Si no, recuerde y rebobine un poquito acerca de la porción anterior. En esta porción dice Pinhás porque se va a hablar de cómo Dios le va a dar el sacerdocio por causa de ese acto, por ese celo, por ese involucrarse de manera total, el 100%, en el trabajo, en el servicio, en la entrega a defender la causa de Adonai. Entonces, eso mismo está haciendo Elías. Pero Jezabel dice: pero estás entorpeciendo mi trabajo, entonces ahora yo te voy a perseguir. Él se siente atacado, entonces del reino del norte se va al sur, se va a Berseba, a Judá. Y aún de ahí de Berseba se va a ir un poco más al desierto porque necesita esconderse porque está atribulado. Y decimos: para un poquito. Es el profeta de Adonai. Es el que mató a los 400 profetas de Baal. Es el que hizo descender fuego del cielo. Es el que trajo nuevamente la lluvia, no por sus méritos, pero, él fue la persona utilizada por Dios, creyéndole a Dios, actuando, pero ahora está corriendo de Jezabel. Entra en una crisis, si podemos llamarle. Entra en una depresión, Elías. Luego dice:
y echándose debajo del enebro, perdón, vamos al versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué dijo? Quítame la vida. Estaba re deprimido, en crisis. El profeta, que él es el que está siendo usado, por decir así, en servicio al Padre con todo lo que había hecho, pero resulta que ahora se siente re mal. Ahora es como que después de todo esto tremendo que sucedió, ahora estoy deprimido, estoy pensando que mi vida está pronto a terminar, que todo lo que se logró y toda esta batalla, esto va a terminar así. Entonces, antes que algo suceda mejor, ya está, quítame la vida. Porque ya hice lo que tenía que hacer, ya se definieron los que se deberían definir y listo. Ya esa fue mi asignación, ese fue mi trabajo, yo hasta aquí llegué. Muchas veces decimos eso. Muchas veces nos encontramos en esa misma situación. Pensemos por un poquito. No solo Elías es el que dice, hasta aquí llegué. Esta era mi asignación, este era mi trabajo, ya lo hice. Listo. Pensemos por un momento. Avancemos un poco. Versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, le dijo: levántate, come. Entonces acá viene un trabajo, y viene el trabajo del Padre a reavivar, a encender, a nuevamente mostrar a Elías que todavía había un trabajo. Dice, versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Quiero que veamos cómo el Padre va a actuar y va a trabajar en aquellas personas que Él está interesado y que Él quiere usar y que tiene una asignación. De esto venimos hablando mucho en todo este tiempo, de que si tenés una asignación, si tenés un trabajo, hay que llevarlo a cabo. Por esto es que las personas entran en depresión muchas veces. ¿Por qué? Porque piensan que ya está, que bueno, hasta acá llegamos. Y esto es lo que estaba sucediendo a Elías. Elías dice, bueno, ya está, esta habrá sido mi asignación, este es mi trabajo, listo. Entonces, muy importante, hay unos pasos en cuanto al remedio para esta depresión, ¿no? Por decir así. ¿Por qué? Porque las depresiones hoy, bueno, nos llevan al médico y el médico da no sé, una pastilla o da algunas técnicas, o el psicólogo, quizás alguien que va a ayudar. Pero sin embargo, miren cómo actúa Dios en medio del momento difícil de Elías. Porque Elías verdaderamente está pasando, hay que reconocer, Elías está en un momento donde no tiene mucha claridad, donde está viendo las cosas no muy fácil, porque está con una amenaza, porque está en peligro, porque está con miedo quizás, no sé si dudando, pero sí con ese miedo de decir, Jezabel me está persiguiendo y no sé, hay un montón de cosas que pueden estar pasando. Primero, lo que Dios hace es que Dios no va a culpar a Elías. ¿No? De hecho, no lo culpa. Es más, en el versículo que leímos recién, hasta le va a dar alimento, le va a dar lo que él necesitaba en el sentido del alimento físico, porque va a reanimar. De hecho, sabemos que la persona que está sin comer y está mal, y está incluso mal emocionalmente y está muy desanimada, la persona por ahí lo que dice es, bueno, voy a dejar de comer, o no quiere comer porque no tiene ganas, porque verdaderamente está muy mal. Pero cuando una persona come, lo que hace es renovar sus fuerzas. Entonces empieza a ver las cosas de otra manera, porque ya está como más fortalecido. Eso es lo que está haciendo Dios. Parece algo simple, pero Dios está haciendo eso con Elías. Luego, lo que va a suceder acá es que empieza a expresarle, y veamos el versículo 7, dice, y volviendo el ángel de Adonai por segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Le va a hablar, le va a hablar. Le va a decir lo necesario que él se levante. O sea, está diciendo, Elías, come. O sea, ya te di la provisión, te di la comida, ahora nuevamente le está hablando, lo está como reanimando, está interactuando con él, ¿no? Miren la manera
en que se van a dar estos pasos en cuanto a una persona que estaba depresiva. Entonces, el versículo 8 dice, se levantó pues, comió y bebió fortalecido, miren lo que dice, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Después que él está fortalecido, empieza a hacer otra vez, a caminar, a andar, porque recuerden que el versículo 7, el versículo anterior de lo que leímos, dice, levántate y come porque largo camino te resta. Quiere decir que cuando Dios le va a hablar a esta persona depresiva, le está diciendo, mira, primero te voy a dar comida. Segundo, te estoy hablando y te estoy diciendo nuevamente que te reanimes porque hay un trabajo para vos. O sea, cuando vos pensaste que hasta acá llegó todo, que te vienen persiguiendo, que ya hiciste lo que tenías que hacer, todavía hay un camino que debes recorrer. Esto es para nosotros. Esto pasó otras veces, esto pasa en los tiempos de Elías y esto pasó en los tiempos de Yeshua y pasa en nuestros días. Nos encontramos muchas veces como Elías pensando que llegó un momento donde ya se terminó. Y va a pasar también con Pinhás. O sea, Pinhás podría haberse quedado, bueno, yo nací en Egipto y me gustaría ser, como soy de la casa de Aarón, me gustaría servirle, estar en el servicio de Adonai, pero no puedo porque nací en Egipto. Pinhás hizo una acción, vio una esperanza, no quizás esperando el servicio en sí, pero sí lo que hizo fue, o sea, yo no tengo parte en el sacerdocio, pero voy a defender la causa de Adonai. Y eso fue una recompensa para él. Entonces, llevándolo a Elías, lo que Dios está haciendo es decir, hay un camino todavía por recorrer, hay un trabajo para vos. Esto es como si estás bajando los brazos, como puede encontrarse Elías, hay un camino, hay una asignación. Hay muchos que están dudando y es importante que te levantes a hacer el trabajo, esa asignación que vos pensás que ya quedó atrás, que ya nadie escucha lo que estás diciendo. Sí, hay muchos que necesitan escuchar tu voz. Hay muchos que necesitan escuchar la palabra de Adonai de tu boca. ¿Para qué? Para que se definan. Aun cuando Jezabel pueda perseguirte. Aun cuando puedas encontrarte en momentos peligrosos. Entonces, ¿qué le sucede? Entra en un proceso. Entra en un proceso Elías de 40. 40 es proceso. Él va a entrar en un proceso. Que obviamente después de ese proceso va a venir un cambio, o sea, algo va a suceder después de ese momento. ¿Por qué? Porque Elías pensaba que su trabajo allí había terminado, pero resulta que todavía había trabajo. Y entra en ese proceso, y vuelvo a decir, ese proceso no tiene que ver con estar delante de alguien, seguir hablándoles a alguien. No, esto tiene que ver que Elías entra en un momento entre él y Dios. Él y Adonai, él y el Padre, entra en un trabajo personal, individual, en el trabajo de su alma, porque él estaba en ese momento donde necesitaba la visión, necesitaba la claridad para los días que vendrían para su vida. Porque él pensaba que ya lo había hecho todo. Y después de pensar que ya lo había hecho todo, también se encuentra que es como decir, es una interrupción en su asignación por causa del decreto de la palabra de Jezabel que va a interrumpir. No porque él quería volverse al culto a Baal, sino porque él va a entrar en ese temor que decir, lo que hice ahora me vienen persiguiendo. O sea, hay una interrupción, hay un momento de crisis, hay un momento difícil para Elías, que puede ser para nosotros, dentro de su asignación. Eso nos puede pasar. Pero acá le está diciendo, no. Come, porque el largo camino te resta. Come, prepárate, vas a entrar en un proceso porque todavía viene la segunda o tercera parte de tu asignación. Nosotros podemos tener una asignación y no hacerla en el momento, puede ser progresivo, puede estar en partes. Entonces es importantísimo que prestemos atención porque aquí nos damos cuenta que dentro de la asignación Elías todavía tiene trabajo. Porque cuando Dios está dando la asignación a una persona, es probable que nosotros pensemos que ya lo hicimos
y que para qué seguir viviendo, y esto lo vemos también en los Salmos, encontramos que David está viviendo ciertas situaciones también, pero resulta que cuando Dios tiene una asignación, esa asignación puede estar dividida, separada, fragmentada, como quiera que le llamemos. Pero el punto es que lo que Dios pretende hacer con nosotros, Dios lo va a hacer. Si nosotros nos ponemos en sus manos y hacemos como hizo Pinhas y Elías, que se dispusieron, recuerden, Dios no va a parar hasta cumplir con esa asignación que Él ha puesto en nosotros. Lo hizo con Elías. Sí, pero es Elías. Levantemos nuestra autoestima. Por un momento, recordemos que somos hijos, hijos del Padre Eterno. Somos parte de su familia y Él nos ha dado un trabajo. Y tenemos un grave problema, que hay muchos que no están definidos. Y es necesario que nosotros hagamos nuestra tarea, porque así como en los tiempos peligrosos, donde Jezabel estaba no solamente influenciando, sino que estaba imponiendo, en nuestros días también pasa lo mismo. Jezabel también en nuestros días está actuando. Y son tiempos peligrosos, y a veces son las amenazas fuertes que quieren detenernos en nuestra asignación. Pero no, este no es el momento. Mire lo que va a suceder. Entonces dice, después de ese proceso, se levantó en el versículo 9, dice, y allí se metió en una cueva. Habla de estar hacia adentro. Se está hablando de un proceso, está hablando de una situación que está viviendo muy interna Elías, y que necesita tener claridad, necesita quietar su alma, porque estaba muy movido, sus emociones, todas de la situación. Entonces todo estaba así como necesitamos. Hay momentos donde se necesita como tener esa claridad de lo que está sucediendo. Entonces, dice el versículo 9, y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Adonai y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás en esta condición? ¿Qué está sucediendo? El ángel te dije, hay todavía un trabajo por hacer. Todavía hay una asignación para vos. ¿Qué te está pasando? Estás detenido. Eso va para nosotros también hoy. ¿En qué punto estás? ¿En dónde te detuviste? ¿En dónde se detuvo lo que Dios tenía para vos? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Estás en la cueva quizás? ¿Dónde estás? Entonces Dios le está diciendo, Elías, ¿qué haces acá? Te di comida para que te fortalezca, te dije que hay un trabajo todavía, y después del proceso de 40 estás en la cueva. ¿Qué pasa? Entonces, versículo 10 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Claro, lo que está diciéndoles, lo que pasó es que yo me involucré en tu causa, porque muchos del pueblo estaban yéndose por un camino errado. Sigue diciendo, he derribado tus altares, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías está diciendo, hice todo esto y ahora me están buscando. O sea, después de todo lo que hice, me quieren eliminar. Entonces el versículo 11 le dijo, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y he aquí Adonai que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Adonai. Pero Adonai le dijo, no estoy ahí. Hay un grande movimiento, pero yo no estoy ahí. Lo que estás viviendo, esa situación, y de que vienen a buscarme y que estoy atribulado, yo no estoy ahí, yo no estoy hablándote de esa manera. Porque Dios viene haciendo un trabajo con Elías a partir de que él sale de esa grande victoria o de esa batalla. Él está diciendo, Elías, hay algo superior. Esto fue la primera parte, pero hay algo más. Y hay algo más tremendo que yo quiero hacer, y hay algo que esto va a tener continuidad, porque solamente haber hecho esto estuvo bueno, fue el primer estadio, esto fue necesario, y esto puede pasar con nosotros en nuestra vida con Dios, en nuestro caminar en la Torá. O sea, hay un momento donde vienen
toda una serie de situaciones y pensamos que ganamos la batalla y ya hasta aquí llegamos, pero resulta que después nos encontramos viviendo en un proceso. Nos encontramos en un momento que pareciéramos que estamos dentro de la cueva, que estamos estancados y Dios está diciendo, lo primero fue necesario, esa primer batalla, descender fuego del cielo, la lluvia, matar a los 400 profetas de Baal fue bueno, fue el primer estadio, pero ahora viene algo mayor. Y para esto algo mayor tenés que salir de la condición, porque yo no estoy en ese movimiento, le está diciendo Dios. Y luego le dice... Pero Adonai le dijo, y vino de nuevo un terremoto, después del viento fuerte vino un terremoto y un movimiento, dice, pero Adonai no estaba ahí, dice, pero Adonai no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo agradable, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió nuevamente, he sentido un vivo celo. Acá estoy, o sea, yo he sentido un vivo celo por Adonai y los ejércitos, porque los hijos de Israel, y le vuelve a repetir, o sea, es como que está bloqueado Elías. Elías le está recordando todo el tiempo, yo ya hice lo que tenía que hacer. Vos me estás preguntando qué estoy haciendo aquí, yo te digo lo que yo ya hice. Pero Dios le está diciendo, pero ahora ¿qué te pasa? Ya hiciste, sí, está bien, ya está el trabajo, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿qué estás haciendo ahora? Fue bueno todo lo que hemos hecho hasta aquí, pero el punto es, la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora? Entonces le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es como que tiene puesto un chip, como una repetición. Le vuelve a decir lo mismo Elías. Versículo 15. Y le dijo a Adonai, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para ser profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada, y así dice, ¿no? El que escape de la espada de Hazael, la va a agarrar el Jehú, y el que escape de la espada de Jehú, lo va a agarrar el Eliseo. Entonces dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué le está diciendo Dios a Elías? Está bueno, Elías, lo que hiciste. Está tremendo todo lo que has vivido con Dios. Pero yo te estoy preguntando qué estás haciendo ahora. Porque en el punto en que estás, que puedas estar estancado o no, en la cueva donde te metiste, y en ese terremoto y en ese fuego que pensás que yo no estoy ahí. Yo estoy hablando internamente a tu corazón. Yo estoy en ese silbo apacible. Dios no vino a hablarle fuerte primero, no vino a echarle culpa a Elías. Solamente le dijo, en la condición que está y este proceso que estás viviendo, quizás fue necesario, seguramente fue necesario, para que entiendas que la otra parte de tu asignación es la continuidad. Porque de hecho, si solamente su asignación era hacer descender fuego del cielo, matar a los 400 profetas de Baal, descender la lluvia, estaba bueno, sí, muchos se volvieron y lo proclamaron, pero necesitaba que se quede establecido, digamos, la Merkabá, o que se quede establecida todos aquellos que iban a ser, y lo vemos en nuestra Haftará, cuando Moisés está hablando que es Yehoshua, que es Josué, el sucesor de Moisés. En otras palabras, se está dejando una continuidad, se está cubriendo el trabajo, el servicio en el pueblo. Entonces, lo que Dios le está diciendo, tu asignación fue buena en el primer momento, pero ahora necesitamos otra parte que es muy importante, y para esto tenés que estar preparado o preparada. O sea, este es el momento donde estás aquí, hoy, ahora, nosotros, 2023, 5.783. Estamos
estamos con una asignación, pero quizás estamos detenidos. Entonces es necesario que entendamos que ahora viene un tiempo donde necesitamos poner las manos en el arado, porque le estamos repitiendo a Dios, pero yo te sirvo, pero yo estoy trabajando para vos, pero estoy en los caminos, porque estoy caminando en la Torah, pero Dios te está diciendo, sí, está bueno, pero viene un tiempo más. Todavía hay un trabajo, hay un camino todavía por recorrer. Vienen cosas nuevas, vienen tiempos de sanidad, como lo es esta para allá que nos habla, esta porción es la porción, muchos dicen, de la sanidad. Vienen tiempos de sanidad, vienen tiempos de desbloquear un pueblo que está bloqueado, de sanar el alma de aquellos que están abatidos. Es un tiempo de sanidad, es un tiempo de renuevo. Entonces Dios está hablando a Elías, está diciendo, Elías, hay un trabajo tremendo, necesito que vayas a ungir a este como rey, al otro como rey, al profeta que va a continuar el trabajo que vos estás haciendo. Pues yo necesito, antes de que vos decís que me van a quitar la vida, porque él está repitiendo, me van a quitar la vida, pues solo yo he quedado. En otras palabras, Dios le está diciendo, no te quedaste solo. Hay un montón que yo estoy trabajando. Y vos sos parte del trabajo con esos que han quedado. No estás solo. Entonces, ¿qué es el punto? Te tenés que levantar, tenés que poner las manos nuevamente en el arado, mirar que ese celo que te movió en un momento te tiene que seguir moviendo, porque necesito que unjas a estos que van a continuar la tarea. ¿Por qué? Porque aún yo tengo gente del tercer grupo que están bien definidos, que están conmigo, que son el remanente y que van a hacer un trabajo junto con vos y con lo que vos vas a dejar para la continuidad en las próximas generaciones, en el momento que vendría Mashiach y hasta nuestros días. Que de hecho después vemos a Juan, que se dice que recibe el manto de Elías, Juan el Bautista, y es el que prepara el camino Mashiach. O sea, ¿cuánto más había para Elías? Y Elías no podía ver todavía la asignación que estaba para él en sus manos. Y luego nos relata lo que sería el versículo, ya les digo, 19 hasta el 21, no me quiero detener ahí, pero va a ser el llamado a Eliseo para seguirle, y hay ahí también toda una cosa porque es confrontado Elías con la respuesta de Eliseo, y Elías está tan empapado en ser reactivado en su asignación, que es lo que le va a enseñar a Eliseo también, y Elías le está diciendo, no podés decirme que vas a ir primero a despedirte de tus padres cuando yo te estoy llamando para una asignación. Y es lo mismo que está viviendo Elías con Dios. Elías lo está viviendo con Eliseo, y en otras palabras le está depositando lo que ya tenía él del Padre en cuanto a la asignación. Es como decir, le está poniendo los cargadores a Eliseo, como diciendo, vos vas a hacer esa merkabá, vos vas a hacer ese carro que va a conducir y va a tener la palabra de dirección para Israel. Entonces tenés que entender algo muy claro, que primero tenés que tener el celo, tenés que servirlo, tenés que entregarte totalmente, tenés que ser parte de ese, tenés que tener ese calibre, esa madera que tengo yo, que pude, o que Dios me usó para llevar adelante, para conducir a Israel, lo tenés que tener vos. O sea, Elías ahí se reactivó. Eso dice el capítulo 19 al 21. Pero terminando con este tiempo, y ya la hora avanzó, encontramos muchísimo en esta Hasdara, y me llamó mucho la atención todo el proceso y todo lo que va a vivir Elías con Dios en ser reactivado y en pensar que hasta acá llegó mi tiempo, quizás tengo muchos años de conocer a Dios, o quizás tengo un tiempo de caminar en la Torá, sigo al Mesías, pero quizás hasta acá lo estoy esperando todavía, pero bueno, mis fuerzas han caído. No. Es tiempo de darte cuenta qué estás haciendo en esa cueva, es tiempo de reactivarte y ver cuál es la asignación o la segunda parte o lo que tiene todavía el Padre para hacer con tu vida. Y más si en vos y de tu boca está saliendo, como salió de Elías, que él tuvo un vivo celo. O sea, en otras palabras está diciendo, yo me entregué totalmente a vos. Y Dios le está diciendo, en cierta manera, decir, Elías, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiere decir, tengo un pueblo todavía en medio de los que ya se definieron de adorar a Baal, y aquellos que están que sí que no, hay algunos que ya, y de hecho fue el trabajo de Elías, Dios usó a Elías y le está diciendo, tu trabajo fue efectivo.
porque ahora tenemos un remanente. Y de hecho luego, en lo que dice, cuando va a llamar a Eliseo, habla de las 12 yuntas y está hablando como es una figura también de que ahí están las cubiertos de Israel, ¿no? Las 12 tribus. Muy importante, quiero terminar aquí. Reveamos los puntos de esta Haftará, veamos con la porción de la semana. La parashá termina con las ofrendas adicionales, la entrega de las ofrendas que Dios está pidiendo en cada festividad, y eso nos habla de un trabajo, de una entrega al Padre. Nos habla también del servicio de Pinhás, que aunque él no estaba incluido aparentemente en ese servicio, tuvo la posibilidad de servir por su definición. Y la pregunta sería hoy, si nosotros estamos en el primer grupo, si estamos ya definiéndonos para servir a otros dioses, Dios quiera que no. Si estamos en el grupo del medio, de los tibios, de los que queremos estar bien con los dos, o si somos del grupo del remanente que tiene ese vivo celo y que no piensa por de ninguna manera seguir. Por si estamos nosotros pensando, realmente si estamos definidos y sabemos que de ninguna manera nosotros vamos a dejar de seguir a nuestro Padre, que vamos a continuar, que vamos a estar firmes en el trabajo, en lo que Él nos dio, en nuestra asignación. Es muy importante eso, es decir, yo estoy siguiendo al Mesías de Israel y estoy caminando en la Torá y aquí estoy. Y vendrán momentos de revisar, de hacer auditorías, de momentos donde tendremos que analizar muchas cosas en nuestro interior, pero eso no significa que no avancemos y no sigamos al próximo punto, al próximo paso, al próximo nivel. Esto es para hoy. Hay mucho más. Vuelvo a decirles, la escritura es muy clara cuando nos habla en el Brit Hadashah, en Apocalipsis, acerca de lo que va a suceder con aquellos que estén en ese punto en el medio. Entonces, si estamos seguros de quiénes somos y a quién seguimos y para quién trabajemos para casualmente llevar la palabra a aquellos que todavía están en esa duda y podamos hacerle la pregunta como hizo Elías, ¿hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? Si es Baal, seguirle a Baal, y si es el Dios de Israel, seguirle al Dios de Israel. Shabbat Shalom para todos, Shabu Tov, que tengas una linda semana. No olvides en YouTube darle ese clic, ¿no? ese me gusta allí en los videos, y también suscribirse en la campanita, como decimos, hacer esa suscripción, muy interesante, que hay más material allí en nuestro canal, Casa del Rey, así que pueden acceder allí. Que tengan un buen término de Shabbat y no olviden cuál es su asignación, cuál es su trabajo. Y si Dios les está preguntando qué estás haciendo en la cueva, que sepas que vas a responder y cómo te vas a levantar para la próxima o la segunda parte de tu asignación. Shabbat Shalom para todos.